Hola, ¿cómo consigue digamos, el narcisista, por decirlo así, dominar a su presa? ¿Cómo realmente puede conseguir ese lavado de cerebro, ¿no? Antes de nada, también os digo que estamos viviendo unos tiempos en lo que realmente se está viendo, a pesar de toda esta toma de conciencia, cómo los comportamientos narcisistas, psicópatas se están normalizando, ¿no? Cómo realmente es una guerra de egos y de toma, o sea, cómo realmente vemos claramente estas confrontación, digamos, esta dicotomía entre lo que es la conciencia de unidad y la conciencia dual, ¿no? Como el ego contra, digamos, la conciencia universal de armonía, ¿no? Como el amor contra el odio, ¿no? El amor contra el miedo, ¿no? Entonces, o estás con el ego o estás, digamos, con más elevado a nivel conciencial, ¿no? Pero bueno, pues parece que tenemos que trascender todavía mucho ego y cómo realmente estamos viendo muchos abusos narcisistas, ¿no? Entonces, cómo es posible que bueno, el narcisista pueda llevar a cabo el abuso, ¿no? De forma tan contundente, ¿no? También os digo que aquí puede haber una razón neurológica, bueno, pues es una cuestión de empatía. Hay incluso, pues se ha demostrado que personas, ciertas personalidades tienen menos desarrollado la empatía. Tener que ver mucho pues la información heredada a nivel del transgeneracional, muchas cosas de esas. Pero bueno, aquí ahora vamos a ver más en concreto. Si queréis, ya os digo, podéis hablar conmigo, mandarme un mail y ya hablo más de vuestro caso. Pero vamos a ver ahora cómo realmente el narcisista, el psicópata, bueno, el narcisista tiene tanto éxito en su lavado de cerebro y, por decirlo así, en conseguir ese trastorno cognitivo disasociado del abusado, ¿no? Entonces vemos claramente un abusador y un abusado. El abusador narcisista y el codependiente que en realidad se retroalimentan, ¿no? Porque de alguna manera son los polos inversos, ¿no? Y no quiero decir con ello de que esté bien lo que haga el narcisista, sino que realmente es una situación de retroalimentación. Vale. Pero entonces, ¿cómo consigue realmente el narcisista abusador, por decirlo así, lavar el cerebro de la víctima? También, por decirlo de otra manera, conseguir ese trastorno cognitivo, de que realmente en psicología también se le llama el gaslighting, ¿no? El famoso gaslighting, ¿no? Cuando incluso la víctima duda de su propio cognición, de su propio conocimiento y se cuestiona su propia realidad, ¿no? Bueno, pues hay unas fases muy importantes que además, por cierto, tienen una correlación muy parecido, pues eso, todo el tipo de abuso, abuso, maltrato o incluso con el síndrome de Estocolmo. Hay un patrón muy parecido, donde digamos el abusador narcisista lleva a cabo de una manera incluso muy solapada digamos, este abuso, este lavado de cerebro, este trastorno cognitivo disasociado, vamos, digamos, de la realidad, ¿no? Bueno, pues estas fases, también os digo, que pasan muchas veces por la homeostasis. ¿Qué quiero decir con ello? Que la víctima es una manera de autoprotegerse y aceptar la situación para sobrevivir. Entonces, tu propia mente subconsciente nos crea estos mecanismos cuando eres una persona bajo una presión psicológica emocional de abuso. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome de Estocolmo, con el abuso, pues en las relaciones, en una relación, digamos, narcisista de abuso? Bueno, pues
hay siempre, son mecanismos que crea, por decirlo, por las que pasa el abusado para, por decirlo así, adaptarse a la nueva situación y al final, pues bueno, pues como decían, si no puedes eh, atacar a tu enemigo, no puedes vencerlo, pues únete a él, ¿no? Pues es un poco este mecanismo, ¿no? Bueno, pues la primera fase de la persona abusada, que cae en el abuso, digamos, del narcisista, con la cual ha tenido, digamos, un vínculo emocional positivo, porque ahí está, normalmente la relación narcisista hay días buenos y malos, bueno, pues ya una vez pasado ese love bombing, esa, digamos, todo es bonito y todo es maravilloso, aparentemente, bueno, pues viene, o sea, de que crea ese vínculo primero, porque primero se tiene que crear ese vínculo afectivo positivo, pues ya la primera fase del narcisista es, en la persona abusadora, es la fase desencadenante. O sea, pasamos del vínculo efectivo positivo, un vínculo aparentemente positivo, sano, eh, cercano, de repente hay un cambio. De repente la persona narcisista se muestra, hay un cambio, pues puede haber un cambio, pues ya os digo, puede ser violencia física, verbal, algún tipo de, pues movida, por decirlo así, diferente, que te das cuenta que algo, que es una línea roja que te está diciendo, hoy, esta es una persona, no es como yo pensaba que era, ¿no? Entonces ahí se empieza a ver una especie, digamos, de ruptura a ese vínculo, ¿no? A esa confianza, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Ya lo veis, primero un vínculo se crea, luego empieza la fase desencadenante. La siguiente fase es la reorientación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que entonces ya una persona que cuando ya se ha roto ese vínculo, esa fide, o sea, esa confianza, o sea, del abusador, por decirlo así, del abusado al abusador, pues empiezan ya los mecanismos de manipulación y uno de ellos puede ser perfectamente el aislamiento, empezar ya pues con pequeños ataques ya de minar la autoestima del abusado, ¿no? Pues pueden ser, pues eso puede ser simplemente el empezar a aislar, a criticar, a juzgar, poco a poco, ¿no? Porque esto ya os digo, esto es un proceso. Entonces hay una reorientación, hay un proceso de como de guerrilla, ¿no? De guerrilla hacia el abusado. Esto también os digo que, porque es un proceso, entonces va minando poco a poco, porque si fuera de golpe, pues a lo mejor el abusado se rebelaría, pero como va poco a poco, lo que va minando es la autoestima. Vale, entonces con ese aislamiento, etc. La siguiente fase es la de llamada de afrontación, que ya una vez que ya se ha minado la autoestima del abusado, el propio abusado empieza a cuestionarse su propia realidad. Pues eso, lo que se llama el gaslighting, ya empieza a dudar de su propia, ya ha ejercido, el abusador ya ha ejercido su poder de manipulación, que ya empieza a cerrar su mundo, incluso a autoculparse, empieza a pensar que realmente la culpa ya, o sea, ya empieza incluso hasta cuestionarse su propio valor, su propia realidad, su propio conocimiento de las cosas y empieza ya, digamos, a aceptar la situación. Que yo os digo que muchas veces al final todo viene del miedo. Entonces, en vez de enfrentarse, empieza a afrontar la situación desde el miedo, pero con la aceptación. Que os digo también el gaslighting, que es un mecanismo de minar la autoestima. Y ya la última fase es la aceptación, que es cuando ya
a nivel, pues la autoestima está tan, por decirlo así, herida, que ya esa persona pues pierde su valor y pasa, digamos, del bando del, digamos, abusador, ¿no? Esto se ha visto incluso pues, con el síndrome de Estocolmo, se ha visto pues, con el secuestrador y el secuestrado, ¿no? Como al final las personas, los secuestrados, incluso llegaban a darle la razón y a defender al secuestrador, ¿no? Y ponerse de su lado. Bueno, pues esto si os dais cuenta, esto pasa en las dictaduras, con las personas tiranas. Bueno, por eso una persona sometida a este tipo de abuso, pues al final, increíblemente, en una dictadura, pues pasa a estar, digamos, a minar a tener un trastorno cognitivo de la realidad de tal manera, está tan limitado que pasa a ser el del abusador. Y esto lo vemos muchas veces, pues por ejemplo, ya os digo, en los abusos tiranos, en las dictaduras, como mucha gente al final obedece y obedece pues creyéndose lo que le están diciendo, ¿no? Por parte del abusador. También os digo, y bueno, ya, y al final lo que sería ya, cuando ya hay esta aceptación, pues ya, digamos, ya todo vale, ya a partir de ahí puede haber incluso hasta abusos físicos, etcétera, y ya estás en un estado de aceptación tan grande que ya ni te defiendes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el síndrome de Estocolmo, pues que se llama así, pues ahí no hubo, digamos, se creó un vínculo emocional, pero faltaba, digamos, este abuso físico. Realmente el secuestrado se sentía protegido, ¿no? Pero una fase más avanzada, si digamos, también depende de cómo vayan los acontecimientos, puede derivar a que haya un abuso, vamos, total a todos los niveles, ¿no? Y esa es la causa por la que muchas personas soportan un abuso narcisista por parte de su maltratador. Incluso, ya os digo, ya esto se ve a nivel familiar, se ve a nivel de las relaciones, se ve a nivel social, de los grupos, empresas e incluso, pues bueno, comunidades y países, ¿no? ¿Qué os digo con esto? Bueno, pues que siempre ten contigo tu sentido crítico, ¿no? Nunca dejes de... Lo primero es amarte a ti mismo, no creyéndote más que nadie, ¿no? Sino no dejarte avasallar. El amor a uno mismo no es creerte más que nadie, pero valorarte tú por lo que tú eres y estar en ese justo medio, ¿no? O sea, en ese punto medio de amor a ti mismo, ¿no? Cuando alguien ya ha llegado tan lejos como a esto, bueno, pues que pues mucha gente llega a esto, pues es que realmente desde un punto de vista del libro de milagros se entendería como una oportunidad para reconectar con tu esencia. Pero bueno, podemos evitar todo ese sufrimiento si estás, digamos, concienciado de que tienes que autoprotegerse. Eso también, por cierto, es un principio, una ley del universo que, que me gusta mucho decirlo. Te decía Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nos hemos olvidado de a uno mismo. O sea, tú no puedes amar a otro, o sea, como a ti mismo. Entonces, primero tendrás que amarte a ti, ¿no? Entonces, ámate mucho, quiérete mucho, porque a partir de ahí va a empezar a haber una relación sana y no tóxica, sin abuso narcisista. O sea, que espero que os liberéis de cualquier tipo de abuso narcisista. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like y nos vemos. ¡Chao!